Ok, entonces seguimos. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces ayer lo que hicimos fue decir, pues vamos a considerar esos problemas que queremos minimizar y vamos a decir cuál es el dominio de esas funciones funcionales que queremos minimizar, y ese dominio tiene que ser un espacio suficientemente bueno para que las funciones que estamos buscando pues sí vivan ahí, y además suficientemente flexible para que logremos encontrar al mínimo, ¿no? De que las herramientas de análisis nos funcionen para encontrar al mínimo de los funcionales. Entonces ayer definimos, ya nada más me dio tiempo de definir para P finito, y dijimos que pues estas iban a ser funciones, nos íbamos a quedar en dimensión 1, y tal es que U es medible y más específicamente su integral de orden P es finita y la de su derivada débil también. Entonces la derivada débil tiene que existir y ser P integrable, ¿no? Estar en el espacio LP. Y para simplificarnos, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar también de pues, la natural extensión de L infinito, el espacio de las funciones esencialmente acotadas, que van a ser pues, lo propio, ¿no? Las funciones que sean débilmente diferenciables y tales que tanto la función como su derivada débil estén esencialmente acotadas. Entonces, lo que requerimos es que pues, tanto la norma L infinito de U como la de la derivada débil de U sean finitas. Entonces, este espacio también, todos estos son los llamados espacios de Sobolev. Este, de hecho, coincide con las funciones Lipschitz, W1 infinito, módulo, pues que estamos en los espacios de funciones medibles, ¿no? Entonces, un puntito que difiera o no, lo tomamos como la misma función, que están en la misma clase de equivalencia. Y bueno, entonces estos son nuestros espacios a trabajar, ¿no? En dónde van a estar las funciones que busquemos como minimizantes. Y luego también decíamos que pues lo que queremos es minimizar problemas como los ejemplos que vimos, ¿no? Y todos esos problemas se ven como minimizar funcionales que se ven así. Son esencialmente funcionales dados por una integral de un integrando f que va a depender de la x, quizá de la función u y de la derivada de x. Entonces tomamos esto como la derivada de x. ¿Sí? Por el funcional de la braquistócrona que dijimos es de ese estilo, ¿no? Era la raíz cuadrada de 1 más este al cuadrado entre la función, ¿sí? Entonces es eso, básicamente, es una función de u, su derivada, y puede que aparezca x también, en el de la braquistócrona en particular, la x no aparece. Entonces nuestro problema es minimizar esto en estos espacios, y decíamos también, pues no solo queremos que las funciones sean razonables, tienen que satisfacer en esos ejemplos particulares algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el problema isoparamétrico, pues queríamos que la función buscada satisfaga esto, ¿no? En el problema isoparamétrico. Y eso
lo que decimos es que pues, necesitamos imponer una condición de frontera, ¿no? Estamos buscando funciones que satisfagan cierto valor en los extremos del intervalo en el que están definidas, y eso pues es la condición de frontera. Entonces, a estos espacios de funciones en donde estamos pensando que van a estar definidos nuestros funcionales, vamos a considerarlos pues pudiendo expresar también esa situación de la condición de frontera, ¿no? Entonces vamos a definir W1P sub 0 del intervalo AB como aquellas funciones que vivan en W1P de AB y tales que valgan 0 en la frontera. Entonces, por ejemplo, pues esta función vive aquí, ¿no? Y así como le estamos asignando que valgan 0 en la frontera, pues podemos, mediante trasladar por una función que tenga otros valores en la frontera, podemos considerar, pues vamos a pensar en el espacio de funciones en W1P que satisfagan otros valores en la frontera. Esto es un espacio vectorial. Si no estamos imponiendo condición de frontera 0, pues va a ser un espacio afín, ¿sí? No necesariamente vamos a tener ahí al 0, pero pues va a ser una traslación de esto. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Ok, entonces vamos a pensar en este espacio, y nuevamente, pues como yo me restringí para hacernos la vida simple y para que todo, no meterme mucho en tecnicismos, a la dimensión 1, estas funciones de acá son continuas, entonces, o tienen un representante continuo, entonces hablar de que valen algo en la frontera tiene sentido, ¿no? No nada más es, porque si no, pues uno puede elegir un representante que en la frontera valga 0, ¿no? Pero el chiste es que en términos de la representante continuo, valen 0 en la frontera. Ok, entonces, pues este es también llamado un espacio de Sobolev, con la condición de frontera ya tomada en cuenta. Y pues bueno, ya que tiene uno entonces el dominio en donde va a trabajar y la función que quiere uno minimizar, pues entonces hay que minimizar, ¿no? Y lo que queremos ver hoy es, así como hablábamos de cuáles son condiciones necesarias y suficientes para encontrar mínimos en dimensión finita, ¿no? Que tenían que ver con la derivada, pues ahora cómo le hacemos aquí en dimensión infinita y para estos funcionales. Entonces el objetivo es ese, encontrar condiciones el día de hoy necesarias para que una función u minimice a este funcional I de u en algún espacio. Ok, entonces, pues primero, ¿qué necesita uno para que se pueda minimizar? Pues tiene que estar inferiormente acotado, ¿no? Si no está inferiormente acotado el funcional, pues no va a existir el mínimo, ¿no? La pregunta es, si el funcional está inferiormente acotado, entonces vamos a encontrar una función que lo minimice. Pues ni siquiera en R, ¿no? En R, incluso por pérdida de compacidad, puede pasar que una función que está inferiormente acotada no alcance su mínimo, ¿no? Entonces, pues metiéndonos a dimensión infinita, seguro que cosas pueden pasar. Puede pasar que haya una pérdida de compacidad o una mala continuidad de este funcional, ¿no? De modo que se acerque mucho a su valor ínfimo, que sí esté acotado inferiormente y que se acerque mucho a ese valor, pero que no lo alcance, entonces que el mínimo no se alcance. Por ejemplo, en dimensión finita, pues también eso puede pasar con una función como esta, ¿no? Que no tiene buenas propiedades de continuidad y, no, esto justo no. El ínfimo, que sería este valor de acá,
no se alcanza en esta función, ¿no? Entonces, pues estos comportamientos que ya ocurren en dimensión finita, tiene uno que entenderlos muy bien en dimensión infinita para ver cuándo es que sí van a existir los mínimos para el funcional I de U. Entonces, el primer paso es ver un ejemplo en donde le pueda uno pasar algo como esto, que el funcional no tenga buenas propiedades de continuidad, de modo que aunque esté inferiormente acotado, no alcance su mínimo. Entonces, vamos a considerar un funcional I de U dado por la integral de 0 a 1 de U al cuadrado, aquí piensen en U de X y estamos integrando con respecto a X, más la derivada de U al cuadrado menos 1 al cuadrado de X. Entonces pensemos en ese funcional. Este funcional siempre es no negativo, ¿no? Se ve clarito que no es nunca negativo. ¿Qué intuirían ustedes que va a ser el ínfimo de ese funcional en W1 infinito? Vamos a pensar en el más chiquito de los espacios de Sobolev, con condiciones de frontera 0. Entonces vamos a pensar en funciones que valen 0 en la frontera y que son acotadas de derivada débil acotada. El ínfimo de I de U, ¿quién adivinarían que es? 0. ¿Y por qué creen que va a ser 0? Esto de aquí, pues se puede hacer bastante chiquito, ¿no? Si el valor absoluto de la derivada débil se acerca a 1, pues también eso de allá se va a hacer chiquito y podríamos encontrar una sucesión de funciones uj de x, de modo que al evaluarlas en el funcional, tanto uj se vaya haciendo chiquita como la derivada de uj sea parecida a 1 en valor absoluto. Pues por ejemplo, voy a irme para acá. Tenemos que satisfacer condiciones de frontera 0, ¿no? Entonces, cualquier función en el espacio sobre el que estamos minimizando tiene que partir de acá y luego llegar acá. Si queremos que se vayan haciendo chiquitas, pues lo único que tenemos que hacer es irlas haciendo chiquitas en esta dirección, ¿no? Y si queremos que su derivada sea como 1, pues sí, hay que controlar las pendientes y ya estuvo, ¿no? Entonces podemos hacer piquitos como de este estilo, que se vayan haciendo chaparritos, chaparritos, pero que se vayan haciendo cada vez más para que las pendientes queden, por ejemplo, iguales a 1, ¿no? Entonces podemos de hecho darles valores. Piensen en el intervalo 0,1 en donde estamos trabajando, partámoslos en intervalitos, partamos al intervalo 0,1 en intervalos que midan, por ejemplo, 1 entre j, y en cada intervalito de tamaño 1 entre j, hagamos un triángulo isósceles que tenga esta altura, ¿no? Entonces, pues ¿cuáles van a ser las pendientes? Aquí estamos justo a la mitad. La pendiente va a ir siendo 1 menos 1, 1 menos 1, ¿no? Si quieren para... Sí, podemos ponerlo como x menos 1 entre, déjenme darles la regla exacta, menos k entre j, si estamos en el intervalito número k, y
la correspondiente con pendiente negativa si X está en el siguiente medio intervalito. Entonces esas funciones son claramente de clase W1 infinito 0, ¿no? Si están todas acotadas por 1, sus derivadas débiles van a ser 1 o menos 1 en distintos intervalitos, entonces pues está acotada y por lo tanto estas funciones pertenecen al espacio de Sobolev, en donde estamos buscando minimizar al funcional. Este ejemplo, por cierto, importante, es el ejemplo de bolsa. Hay varios ejemplos. De los problemas a los que se enfrenta uno en el cálculo de variaciones, cuando está uno buscando minimizar. Habrá uno de Weierstrass que tengan que ustedes hacer en sus ejercicios, pero este ejemplo es de bolsa. Y entonces, ok, tenemos funciones que están haciendo que esto de aquí se haga muy chiquito. ¿A poco no? El valor de del funcional en cada una de las UJs, ¿quién va a ser? Principios del siglo XX. Ok, entonces, ¿qué estaba? Ah, sí, ¿cuánto va a valer el funcional en cada una de las UJs? Pues las derivadas siempre valen 1 menos 1, entonces de hecho esta parte se hace 0, ¿no? ¿Y cuánto vale la integral de u cuadrada? Pues seguro se va a hacer chiquita, ¿no? Va a converger a 0 cuando j tiende a infinito. Entonces, pues tenemos un funcional que está inferiormente acotado por el 0 y para el cual se acerca muchísimo a esa cota inferior. Entonces, el ínfimo del funcional sobre este espacio en el que estamos, pues seguro es 0, ¿no? Ahora la pregunta es, pues si ya sabemos cuál es el ínfimo, entonces, ¿qué tiene que cumplir un mínimo de este funcional, un mínimo global? Pues su energía de estas tendría que valer 0, ¿no? ¿Cuánto puede valer la energía de una función en este espacio para este funcional? Puede haber una función de clase W1 infinito 0 que son continuas y que valen 0 en los extremos del intervalo, de modo que esto se haga 0. Pues si esto se hace 0, lo que sabemos es que la función u tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero si esto se hace 0, la derivada de u tiene que ser de valor absoluto 1. Entonces, pues no se puede construir una función que haga eso y que al mismo tiempo sea continua, ¿no? Como las que están en W1 infinito y que valen 0 en la frontera. Entonces, no hay funciones cuya energía de este funcional sea 0, ¿sí? Pero el ínfimo no se alcanza. Y de u tiene que ser estrictamente mayor a 0, ¿sí? Entonces, pues estamos en una condición precisamente como esta, ¿no? Nos podemos acercar muchísimo al ínfimo, pero sin tocarlo. Y a eso a lo que se le llama es que, pues, como UJ de hecho converge a 0 uniformemente, si quieren, o en cualquier norma en la que solo esté involucrada la U,
¿Cómo lo ponemos? Y de 0 no cumple, que es el límite de las I de UJ, ¿no? Puede que el límite para alguna sucesión dada no exista, pero el límite inferior siempre existe. Y esto, que es algo que una función o un funcional continuo tendría que satisfacer, no lo satisface. Y al que se rompa esta desigualdad, o sea que esto de aquí no lo tenemos, se le llama que I no es semicontinuo inferiormente. Lo menciono por si han oído hablar de la semicontinuidad inferior. Si no, simplemente piensen, pues hay una propiedad de la continuidad del funcional que está haciendo fallar que nos está haciendo fallar al buscar el mínimo, para encontrar que exista un mínimo. Ok, entonces pueden surgir ejemplos como este, ¿no? También puede pasar que pues, el problema venga de las condiciones de frontera y demás que ya verán en sus ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces ya tiene uno un ejemplo de que las cosas pueden salir mal. Vamos a ver qué más se requiere para encontrar a los mínimos. Y entonces, pues también tenemos que volver a hablar de qué tipo de mínimos estamos buscando, ¿no? Porque esos criterios que teníamos en dimensión finita de que la derivada tiene que ser 0 en el primer orden y la de segundo orden tiene que ser no negativa cuando está uno en presencia de un mínimo, pues tenemos que trasladarlos para acá y esas propiedades, esa caracterización para encontrar los mínimos tiene que estar dada en términos de un mínimo local, ¿no? Por el carácter local de la derivada. Entonces, pues tenemos que hablar de mínimos locales para estos funcionales también. Entonces tenemos que definir qué significa, antes que nada, que una función sea mínimo local de un funcional como el I. Entonces, pues si tenemos en un W1 infinito, de nuevo me voy a quedar acá, con condiciones de frontera 0 para simplificar la situación, este va a ser un mínimo local voy a poner aquí débil, aunque esto no signifique mucho para ustedes ahorita, pero hay muchas topologías que uno le puede dar a este espacio, ¿no? Entonces, para cada topología, pues va a haber una noción de qué es lo que significa estar minimizando localmente, y la que voy a dar se llama débil por esa razón, por la topología que está detrás. Entonces, es un mínimo local débil para el funcional I, como este en general, si ocurre pues que I de U es menor o igual que I de B para todo B que viva en el espacio, ¿no? Una de las funciones admisibles que tenemos, tal que esté cerquita de U. Y eso de estar cerquita de U es en donde entra en qué topología estamos. Me puse en la situación más sencilla para introducir esto. Entonces, lo que vamos a pedir es que está cerquita B de U con la norma natural que uno le asigna a W1 infinito 0, que tiene que ver con la norma uniforme para B menos U y la norma uniforme para la derivada de U menos la de B. Entonces, si alguna delta
hace que B y U estén así de cerquita, y eso implica que se cumple la desigualdad. Entonces vamos a decir que U es un mínimo local, ¿sí? Igualito que la noción que uno tiene de mínimos locales en dimensión finita, ¿no? ¿Por qué le llamas débil? Porque estoy trabajando con la norma W1 infinito. Cuando los mínimos, o sea, existe la noción de mínimo local fuerte, en esos lo que uno requiere es que B y U estén cerca en la norma uniforme. Y sí, es una situación mucho más exigente pedir encontrar un mínimo local fuerte, por eso me voy a quedar por ahorita con esto. Ok, entonces esos son los mínimos locales débiles. ¿Y qué necesita? ¿Qué va a ocurrir cuando está uno en presencia de un mínimo local débil? Pues la primera cosa que va a ocurrir, ¿qué se imaginan que es? Que la primera derivada va a ser 0, lo que sea que eso signifique, ¿no? La primera derivada del funcional, ¿en qué sentido? Entonces tenemos que saber derivar esto. Y pues lo vamos a hacer, como les decía yo desde el principio, restringiéndonos a lo que sabemos hacer, que es derivar en dimensión finita. Entonces es una condición necesaria para que estemos en presencia de un mínimo, que algo ocurra en direcciones pues, de dimensión 1 en el espacio. Entonces vamos a ver eso qué significa. A la que vamos a obtener se llama ecuación de Euler-Lagrange. Entonces a ver, la pongo el título y ahorita les digo qué exactamente es eso. Y lo que dice es que la primera variación, la primera derivada, se anula. Entonces vamos a suponer que el funcional es una cosa general como esta, donde la f puede ser como ella quiera, siempre y cuando nos permita derivar. O sea, vamos a pedir que f sea de clase C1 en su dominio. La x está en el A, B, ¿no? Ahí es donde variamos a nuestra x. U es una función escalar, entonces esto va a vivir en R, la derivada de U también. Entonces estamos pidiendo tener un funcional definido por una integral, donde el integrando es de clase C1. Y si ese es el caso y tenemos por ahí una función U en W1 infinito 0. Sí. U es una función, ¿no? Sí. O sea, aquí estoy pensando que I está definido en W1 infinito 0. Pero dentro de la integral es un escalar. O sea, aquí ya estoy pensando que la f está evaluada en x, en u de x y en u sub x de x. A ver, si quieren se los pongo así. El funcional dada una función u, yo quiero obtener un número real, ¿no? Eso, el número real lo obtengo integrando esto. Y esta f es una función que aquí uno le mete cosas que están en A, B, aquí uno le mete cosas que están en R, y aquí uno le mete cosas que están en R, ¿no? Entonces la f es como una función de x, piensen en esta como variable u, y en esta como otra variable v, ¿sí? Y la evalúan en u de x, u sub x, x. ¿Por qué ahora ¿Sí? le puso una X? ¿Por qué? Porque la estoy pensando, esta es una función pues, definida en R3, ¿sí? Y ya luego la evalúas, haces la composición con estas. Porque anteriormente lo puso nada más X, U y V con X. Ajá, porque ese es el funcional. O sea, el funcional es ya para una u función en W1 infinito 0, yo quiero una integral real, ¿no? Entonces esto necesito que sea una función real definida en AB. ¿Sí? ¿Está claro lo que está escrito en la notación?
Y sí, normalmente me como estas, porque si no, las fórmulas quedan enormes y ya no me caben. Pero si está escrito así, estoy pensando que está evaluada en U y en U sub X, y si está escrito así, entonces es una función en R3. Ok, entonces, si U es una función de Sobolev con condición de frontera 0, la apropiada, y es un mínimo local, me voy a ahorrar el débil, pero débil, de el funcional I, entonces, pues la primera derivada del funcional, y la primera derivada del funcional la voy a denotar así, y de primera derivada en cierto sentido va a ser igual a 0. ¿Y quién va a hacer esto exactamente? Pues va a ser la integral de A a B de f es de clase C1, ¿no? Entonces todas sus derivadas existen, las parciales en particular, y esta parcial de U más, la parcial de f con respecto a la segunda variable más la parcial de f con respecto a la tercera variable, evaluadas en esta función y aplicadas a phi sub x respectivamente, va a ser 0. Esto es básicamente pues la derivada de f aplicada a phi, phi sub x, ¿no? Gracias. Para toda phi que viva en el espacio que ayer definimos de funciones de clase C infinito y que valen 0 en la frontera, que por cierto, perdón, porque esta notación la usan distinto en el otro curso, entonces, pero estas son funciones que valen 0 en la frontera y de clase C infinito. ¿Sí? Ahí la f de b es como la derivada de f respecto de la u de la tercera variable. Okay. O sea, es la parcial de f respecto a esta variable. ¿Esas dos se suman? Y están sumadas, sí. O sea, esto es la integral de todo esto. Es decir, ambas formas son correctas, pero son nomenclaturas distintas, pero son correctas, ¿no? O sea, pero no estoy diciendo dos cosas de dos maneras distintas. Más bien, esto es una cosa y esto es otra cosa, pero para que tú derives f, pues la derivas respecto a Claro, y eso con respecto de eso también es... Y esto ya es la composición. O sea, piensa ahora en la parcial de f respecto a u y compónla con esta función de acá. Claro. La evalúas. Y a f sub b la evalúas en esto. ¿Sí? Entonces, la notación ahí lo que significa es... Phi tiene una sola variable, ¿verdad? Ahí es phi más, no phi t. Arriba, sí, es más. Ah, perdón. Ah, sí. Más. ¿Sí? O sea, es el... Van a verlo ahorita como un producto punto. Va a ser la derivada de f aplicada a phi, phi sub x. ¿Sí? Entonces, lo único que le estamos pidiendo a la f es ser de clase C1 para encontrar esta condición necesaria. Y, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a derivar de la manera en la que ya sabemos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que vamos a tener una condición que también le vamos a llamar una especie de condición débil. De hecho, esto se llama la ecuación de Euler-Lagrange en el sentido débil. ¿Por qué? Pues porque está como en el sentido de distribuciones, ¿no? Ya hablaron también del sentido de distribuciones. Está ocurriendo algo para toda phi en el conjunto, en el espacio C infinito 0, ¿sí? Entonces es una condición integral dependiendo de estas phis y es la ecuación débil de Euler-Lagrange por tal razón. Bajo ciertas condiciones esto se puede convertir en una ecuación parcial en donde la phi ya no juega, simplemente es una ecuación parcial que satisfacen f en derivada del funcional. ¿Cómo sé que esto está bien definido? O sea, que es igual para cualquier phi.
O sea, vamos a demostrar que esto pasa para toda phi. Pero sin importar quién es la phi, eso siempre va a ser 0. Esto siempre va a ser 0. Y eso es como en un sentido de distribuciones. Para toda phi, esto va a ser 0. Quizá, a ver. ¿Puedes dejar, por favor, bien claro cuál es el conjunto infinito 0? Sí, a ver. Sí, de hecho, hasta podría cambiarle el nombre, pero... Ok, a ver, C infinito 0 de A, B son las funciones phi tales que phi es de clase C infinito en el intervalo y phi es igual a 0 fuera de un intervalo de la forma A más epsilon, B menos epsilon. ¿Sí? Entonces vale 0 en la frontera y en un cachito más. ¿Por qué? ¿Por qué no más quieres que valgan 0 en la frontera? De hecho, se puede. Sí. O sea, si lo ponemos con 0 en la frontera, sí. Sí, pero de hecho no di el tecnicismo detrás, entonces se puede. Ok, entonces... queremos probar esto, ¿no? Queremos probar que la derivada es 0 para cualquier phi, y eso significa que a la hora de que tomemos una phi, pues ya vamos a estar fijando una dirección, ¿no? Estas funciones, de hecho, en particular, ¿a poco no viven en W1 infinito 0, ¿no? Si son de clase C infinito, pues son de clase W1 infinito y valen 0 en la frontera. Entonces, estas funciones es lo que le llama uno variaciones, porque vamos a variar a la U con una phi que no le va a cambiar su valor en la frontera. Vamos a sumarle una phi que también vale 0 en la frontera, entonces U más phi es alguien a quien podemos comparar con U, ¿no? Y podemos comparar cuánto vale el funcional de energía en la phi más U y en el minimizante que es U. Entonces, si phi está aquí, en particular va a estar acá, y ya la fijamos en este momento, entonces la función que voy a definir como siempre una función auxiliar en un espacio de dimensión bien finita, de los reales en los reales, dada por g de t igual a la integral que nos da el funcional en U más t por phi, U sub x más t por phi sub x. Esta es una función pues realmente real y de variable real, ¿no? Esto es un número real y para cada t yo puedo considerar este funcional evaluado en esa función, ¿no? Entonces, en este momento la phi está fija. ¿Y qué va a satisfacer esta g? ¿Cuánto vale g en 0? I de U. Es un I de U, ¿no? Y estamos suponiendo que U es un mínimo local de I. Entonces, esto a poco no va a ser siempre menor o igual que I de U más cualquier cosa que se quede ahí en el espacio en el que estamos, ¿no? Esto es menor o igual que I de U más T por phi, porque U más T por phi es una función W1 infinito 0, ¿no? Y esto es G de T. Entonces, G es una función real de variable real, definida, por cierto, en términos de cosas que pues se comportan bien. La f es C1, la integral se va a comportar bien. Todo aquí adentro es acotado, ¿no? Porque estoy suponiendo que U es W1 infinito, entonces U y su derivada están acotadas. Al meterlas en f están acotadas. Entonces, toda la integral está bien definida y satisface esta función g, que g de 0 es menor o igual que g de t, siempre. Y entonces,
pues ¿qué va a pasar si g de 0 es menor o igual que g de t para toda t? El 0 es un mínimo para la función g y por lo tanto, si g resulta ser derivable, pues g' de 0 va a ser 0, ¿no? G' de 0 igual a 0 va a ser lo que nos dé precisamente esto, si les arruino el final de la historia, pero es ahí hacia donde vamos. Entonces hay que calcular g' de 0. G' de 0 está dada por un límite, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Calculamos g' de 0 y lo que vamos a querer es el límite de g de t menos g de 0 entre t cuando t tiende a 0, ¿no? Y eso es igual precisamente pues a el correspondiente funcional evaluado en u más t por phi. O sea, esto es la integral de AB de f de x, u más t por phi. Voy a empezar a tener problemas de espacio. U sub x más t por phi sub x. G de 0 es lo mismo, pero con t igual a 0, ¿no? Entonces, de hecho, el 1 entre t lo voy a poner por acá. Menos f de x, u sub x. Y toda esta integral respecto a x. Ok, entonces si yo quiero ver cuál es el límite cuando t tiende a 0 de esto, que es lo mismo que de esto, pues tenemos que ver esencialmente y nada más que el límite se pueda calcular, ¿no? Que realmente exista. Y estamos bajo una integral de Lebesgue, entonces para calcular límites, pues tenemos que usar los límites, los resultados que conocemos acerca de convergencia de integrales, ¿no? Cómo se comporta el límite con la integral de Lebesgue. Entonces, para ponerlo todo claro, vamos a observar que pues esto de aquí, este término en el otro extremo del pizarrón, se parece a poco no a algo que sale como del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Si yo integro una derivada, obtengo algo de ese estilo, ¿no? Entonces escribamos las cosas de una manera que nos convenga así. Por el teorema fundamental del cálculo, eso va a ser precisamente la integral de f sub u de x más tau t por phi, perdón, estoy haciendo algo raro, esto está mal. X, u más tau por t por phi, u sub x más tau por t por phi sub x, esto multiplicado por la phi más la derivada respecto a b de f de x de u más tau t phi, u sub x más tau t phi sub x, y esto multiplicado por phi sub x de x. Por el teorema fundamental, perdón, me falta de tau, sí. Gracias. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿a poco no? Eso es cierto. ¿Quién es esto que estoy poniendo aquí adentro? Pues es precisamente la derivada con respecto a tau de, déjenme ponerle a todo esto estrellita, de esta función, ¿no? F de x, u más tau t phi, u sub x más tau t phi sub x. Entonces saldría también la t, ¿no? En la derivada. Es que tenemos 1 sobre t del otro lado, entonces
Magia. Por eso me la ahorré por acá. Entonces, al derivar esto con respecto a tau, pues obtenemos justo lo que está aquí adentro de la integral. Entonces, la integral con respecto a tau de esto, de 0 a 1, nos da justo aquello de allá, ¿no? Ok, esto es igual a estrellita. Ok, y aquí pues ya tenemos eso a lo que yo quiero sacarle límite, es esencialmente esto. Y todo lo que está aquí adentro son funciones continuas, f es de clase C1, la u pues de hecho es continua, la phi también, u sub x y phi sub x son acotadas. Entonces todo esto de aquí, por teorema de convergencia dominada o teorema de convergencia acotada, va a converger cuando t tienda a 0, ¿a dónde? Sí converge cuando t tiende a 0, ¿no? Y va a converger a la integral de AB de f parcial respecto a u, x, u, u sub x, multiplicado por phi, más la parcial con respecto a b de f en x, u sub x, multiplicada por phi sub x de x. ¿No? La integral con respecto a tau de 0 a 1, pues sale como constante, integra a 1 y desaparece, ¿sí? Entonces esto de allá converge cuando t tiende 0 a 0 a esto, y eso significa ¿qué cosa? Pues que este límite cuando t tiende a 0 sí existe, y es eso. Y por otro lado, el límite cuando t tiende a 0 de esto, por definición de cálculo 1, es la derivada de g en 0, ¿no? Entonces, g' de 0 existe y es igual a 0. Perdón, g' de 0 es igual a 0 y es igual a esto, entonces esto es igual a 0. ¿Eso funciona porque u fue mínimo? Sí, esto funciona porque u fue un mínimo y entonces g de 0 era menor o igual que g de t para cualquier t. Y esa derivada de delta y u no la podemos aplicar para otras u's, porque ya no necesariamente coinciden con cualquier phi. O sea, si aquí no tienes, si u no es un mínimo local, nosotros no sabemos que esta desigualdad se dé cuando le aplicamos el funcional a una variación de u, ¿no? Esto se va a ir haciendo chiquito cuando t se haga chiquito, en la dirección de phi, ¿sí? Estamos yéndonos a dimensión 1 en dirección de phi, en las variaciones en la dirección de phi, y ahí pues es en donde obtenemos que la primer variación es igual a 0, la primer derivada es igual a 0, ¿sí? Pero si, o sea, como condición, si no es mínimo, ni siquiera sé si la puedo calcular. No puedes calcular qué cosa, ¿esto? Esta, porque no sé si es única, no sé si coincide en todas las direcciones. O sea, tú siempre puedes calcular esto. Para una phi específica. Esto es como la derivada, Pero para distintas phis me puede dar valores distintos, ¿no? Si u es un mínimo, No, para distintas, si u es cualquier cosa, pues sí, ¿no? Es como calcular la derivada en un punto que no es un mínimo, pues te puede dar. Pero sí está definida, me refiero. O sea, Sí, está definida. Acá no entiendo si está bien definida. No, también, o sea, si tú le metes aquí no a u, sino a una función v, pues estas integrales también existen, ¿no? Pero no tienen que coincidir para toda phi. Es que no entiendo qué quieres decir con que coincidan. Ahí le puso un nombre para todas las phis. Aquí está variando, Sí. pero todos tienen el mismo nombre de delta de ahí. Ajá. O sea, es como una sola derivada. Es que misma para toda phi. cuando digo esto, quiero decir esto es igual a 0 para toda phi. El para todo está adentro del paréntesis de
del enunciado. Le pones un nombre cuando es 0, ¿no? Ajá, solo cuando es 0 puedo... O sea, eso significa lo de abajo. Ajá, esto significa... Igual, sin igual, ¿no? Hay dos igual, hay igual. Ese es igual y el Ajá, otro es igual. Esto, ok, Así ya no va. Es equivalente. es decir, esto es igual a 0. Creo que... Es una derivada distribucional, por eso lo Sí. Creo que esto está más claro, ¿no? Esto es igual a 0. Es decir, para toda phi, esto pasa. ¿Sí? Ok. Pero pues sí, uno puede calcular cuánto vale la variación en cualquier función v. Nada más que si no es un mínimo, o un máximo, o un punto de inflexión, pues no va a ser 0. ¿Sí? Pero lo que tú estás diciendo es que si va variando con respecto a la phi, no puedes decir quién es la derivada. La derivada. La es derivada. derivada respecto a... Ah, ok, sí. Estamos derivando en ciertas direcciones y que exista la derivada en algunas direcciones así lineales no significa que existe la derivada, ¿no? Ni siquiera en dimensión finita. Me acabas de dar una muy buena idea para un ejercicio. Ajá, entonces, eso es cierto. La derivada, por eso le puse una delta y no una d de derivada. Es la primera variación. Ok, bueno, entonces la primera variación va a ser 0 en caso de que estemos en presencia de un mínimo y pues como verán, uno lo que hace es irse a dimensión finita. Ok, tenía planeado probar también que la segunda variación es no negativa, pero evidentemente ya no me da tiempo, entonces aquí la dejamos y mañana seguimos con eso. Una última pregunta. Ahí 0 es igual a pi. Entonces, en vez de poner, es decir, le pongo igual a lo que está abajo en todo el cuadrado, ¿eso también sería propio? O sea, aquí lo que significa es, si U es un mínimo, algo a lo que yo le llamo la primera variación va a ser 0. ¿Qué significa eso? Que esto es la primera variación, es igual a 0 para toda phi. ¿Sí? Ok. Gracias.